Muy bien, entonces continuamos con nuestro diseño. Aquí está el lugar de las raíces de lo que queremos controlar, ¿verdad? Ya le añadimos este es el lugar de las raíces. Y entonces fíjense, lo primero cuando vamos a diseñar un controlador es que nos digan cuáles son las especificaciones de diseño, ¿no? Y en este caso, fíjense, cuando nosotros veíamos el tiempo de respuesta de la planta, decíamos que era de unos 120 segundos, ¿no? Que era unos 120 segundos el tiempo de respuesta de la planta. Y entonces, bueno, ya incluimos una especificación de que era seguir sin error a las entradas de escalón, ¿verdad? Y para eso añadimos el 1 entre S. Y entonces ahora, como la planta nuestra está respondiendo en 120 segundos, vamos a pedirle que responda, ¿por qué no?, en 60 segundos. ¿Ok? Yo quiero que el tiempo de establecimiento de la planta sea de 60 segundos, es decir, hacer la planta el doble de rápido de lo que es actualmente, ¿no? Y además de eso, yo quiero que haga eso con un máximo pico menor menor o igual al 10%, ¿verdad? Ok, entonces estas son mis dos especificaciones de la planta. Yo quiero que mi planta, adicionales a la que ya había incluido, ¿verdad? Yo quiero que mi planta responda en 60 segundos y con un máximo pico de 10%. Ahora fíjense, nosotros tenemos el lazo de control, ¿verdad? ¿Quién sabe qué será lo que hay aquí? Aquí habrá un ADS, un BDS, habrá una ganancia y ya tenemos el S, ¿verdad? Y aquí está mi planta, que es 1 sobre 10S más 1 al cubo. Y eso con absoluta seguridad, la función de transferencia, si aquí está R y Y, la función de transferencia T entre R y Y jamás será algo como esto. La función de transferencia entre este punto y este punto, en ese lazo, pues la función de transferencia del lazo jamás será de segundo orden, y menos en forma canónica, ¿no? Porque nosotros ya tenemos en la planta 3 polos y añadimos uno más en el controlador 4, es decir, ese sistema mínimo será de cuarto orden. Sin embargo, la primera suposición, y que es muy importante, es que nosotros vamos a suponer que la función de transferencia entre R y Y por lo menos se parece, es aproximadamente una función de segundo orden en forma canónica, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros suponemos que esa función de transferencia es de segundo orden en forma canónica, nosotros tenemos una expresión para el máximo pico, que es el máximo pico es E a la menos pi por z sobre la raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado, y el tiempo de establecimiento es 4 veces z omega n. Y entonces, como nos están diciendo, mira, yo quiero que el máximo pico sea de 10%, entonces z de usando esta expresión, no es más que el valor absoluto del logaritmo neperiano del máximo pico sobre la raíz cuadrada de pi cuadrado más el logaritmo neperiano del máximo pico al cuadrado, ¿verdad? Ok, y una vez que tenemos z, entonces también podemos calcular omega n como 4 sobre aproximadamente, ¿no? 4z tiempo de establecimiento. Con esos valores nosotros obtuvimos entonces, esto implica que z, usando el máximo pico de 10%, que z es aproximadamente 0,6, es 0,59 algo, y omega n es aproximadamente 0,11.
Recordando que en un sistema de segundo orden los polos complejos conjugados son menos z omega n más menos omega n por la raíz de 1 menos z cuadrado. Entonces ya nosotros encontramos con esta aproximación a un sistema de segundo orden más de retardo, podemos convertir nuestras especificaciones de máximo pico 10% y tiempo de establecimiento 60 unidades de tiempo, en este caso digamos segundo, las podemos convertir en un polo deseado. Lo que te están diciendo, mira, yo quiero que mi sistema tenga un polo en menos 0,06 más J 0.09, perdón, no es 0,6 sino 0,7, está más cerca de 0,6 que de 0,7. Vamos a repetir, tenga un polo en menos 0,07 más J 0.09, ¿verdad? Eso es lo que me están diciendo. Nosotros con esa simplificación podemos convertir las especificaciones que venían en forma coloquial en especificaciones de diseño. Mira, yo quiero que el sistema tenga un polo en ese lugar. Además de eso, entonces nosotros estamos diciendo, mira, vamos a usar la técnica del lugar de las raíces, que lo que hace es que ubica polos, ¿no? Si ustedes se recuerdan, para que en un sistema, imagínense que yo tengo mi lazo genérico, ¿verdad? C, G, ¿de acuerdo? Y entonces la L del lazo, o sea, para que un valor de S sea polo del sistema del lazo entre R y Y, ¿no? Para que sea polo de T, R, Y, se tiene que cumplir que el ángulo de G por C sea un múltiplo impar de 180 grados, o sea, K pi, K igual 1, 3, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando evaluamos en ese valor específico, ¿verdad? Ese asterisco es polo del lazo TRY. Si cuando yo evalúo G por C en ese valor, me da un múltiplo impar de pi. La otra condición es que el valor absoluto, el módulo de G por C, cuando lo evalúas en ese valor, tiene que ser 1. Estas son las dos condiciones en las que se basa el lugar de las raíces. Vamos entonces a ver qué pasa con nuestro polo deseado, porque nosotros queremos que ese valor sea polo de T por RY. Eso es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Y entonces cuando evaluamos GC en el polo deseado, eso me da, es decir, cuando evalúo 2 sobre 10S más 1 al cubo por S, cuando lo evalúo en PD, es decir, en menos 0.07 más J 0.09, eso me da aproximadamente 18 más J8, es decir, que su ángulo, el ángulo de GC evaluado en PD es más o menos 24 grados, lo que no es 180 grados, y por lo tanto mi polo deseado no es, en este momento, no es polo del lazo. Mi sistema en este momento no cumple las especificaciones. Yo tendría que sumarle 156 grados a mi sistema AGC. Yo tendría que añadirle ceros y polos, ¿no? Ceros y polos, de tal manera que el ángulo evaluado en PD fuera 180 grados. Es decir, yo tengo que sumarle, eso que yo le añade, que estoy poniendo 1, pero podrían ser más, ¿no? De hecho van a ser más. Todos los polos, los ángulos de esos polos deberían sumar unos 156 grados para que se cumpla la condición de ángulo del lugar de las raíces, ¿no?
Y entonces aquí hacemos un pequeño paréntesis para mirar qué tipos de controladores nosotros podemos tener, ¿no? Entonces fíjense, el primero es vamos a suponer que lo más sencillo es que tengamos un 0 y un polo en el controlador, ¿no? Que yo estoy añadiendo. Vamos a ver qué ángulo añade el 0 y el polo. Vamos a suponer que tanto z como p son mayores que 0, pero además voy a suponer que z es más pequeño que p. Es decir, si yo dibujara eso en un plano complejo, ¿no? Los polos del sistema, los polos de este controlador estarían, los polos y los ceros estarían ubicados de esta manera. Aquí estaría menos z y por aquí estaría menos p, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que yo tengo, ya ustedes recuerdan también que cuando estamos en el lugar de las raíces, si yo quiero evaluar, vamos a suponer que este sea el polo deseado, este es el polo deseado, ¿no? El que queremos meter en el lugar de la raíz, ¿no? Queremos que esté en el lugar de la raíz. Nosotros sabemos que si yo quiero ver cuánto contribuyen este 0 y este polo a ese ángulo deseado, a ese polo deseado, yo lo que hago es que tiro los vectores perdón, esto era un 0, ¿verdad? Este era un 0, de los ceros y los polos a este punto, ¿no? Y calculo los ángulos, ¿verdad? Este es el ángulo del 0, este es el ángulo del polo, ¿verdad? Y la contribución angular de los ceros y los polos a ese punto es decir, S más Z, perdón, vamos a cambiar de color. Es decir, S más Z sobre S más P evaluado, el ángulo evaluado en PD es teta Z menos teta P. Y evidentemente teta Z, si Z como está más cerca del origen, es decir, si Z está más cerca de este punto, teta Z es más grande que teta P, y la contribución angular de este controlador, de este que está aquí, ¿verdad? La contribución de este controlador será positiva. Esta diferencia siempre será mayor que 0, ¿verdad? Es decir, un controlador que tenga el 0 más pequeño que el polo, que tenga el 0 más cerca del origen que el polo, es un controlador que siempre va a sumar ángulo. Por el contrario, si yo tengo el caso contrario, si yo tengo S más Z sobre S más P, S más Z sobre S más P, pero P es menor que Z, ¿no? La situación sería esta. Aquí estaría mi polo y aquí estaría el 0, ¿verdad? Menos P menos Z. Y si yo quiero la contribución angular al polo deseado de ese controlador, otra vez tiramos los vectores a ese punto y el ángulo, este es el ángulo del polo, este es el ángulo del 0, ¿verdad? Y entonces la contribución angular de este controlador, S más Z sobre S más P, la contribución angular en ese punto, en PD, ¿no? En el polo deseado, es igual a teta Z menos teta P, y es menor que 0. Entonces, cada uno de estos controladores tiene nombre propio, ¿no? Cada uno de estos controladores, si Z y P son mayores que 0 y Z está más cerca del origen, ¿no? Entonces este controlador se llama controlador en adelanto, ¿no? Porque suma ángulo. Y el caso contrario, si P es más pequeño que
que Z y ambos son mayores que 0, se llama un controlador en atraso porque resta ángulo. Acá veremos que en los controladores en adelanto se usan los adelantos, que también en inglés se llaman lead, es más común verlos de esa manera, sirven para corregir. Por eso a veces también los controladores también se llaman compensadores, para compensar las deficiencias dinámicas y los controladores en atraso, que también se llaman lag, para corregir los errores en estado estacionario. En el próximo video ya comenzaremos, conocido esto, volveremos a nuestro ejemplo y comenzaremos la planta. Solo dos cosas, ¿no? Una cosa más sobre los controladores en adelanto. Nosotros dijimos que los controladores en adelanto, SZ, S más P, pueden ser varios, ¿no? Pueden ser más de uno, pero el caso extremo de un controlador en adelanto es simplemente un 0, ¿verdad? Un 0 suma ángulo, pero no hay nada que reste, ¿no? Entonces un caso extremo de un controlador en adelanto es simplemente un 0, y un caso de extremo, esto es el extremo de los adelantos, ya físicamente no es realizable, pero es el caso extremo y de hecho lo vamos a usar en el ejemplo. Y un caso extremo de un controlador en atraso, S más P, es decir, simplemente un polo, eso sí es realizable, de los atrasos, ¿no? Ahora sí, entonces vamos a pasar ahora al próximo video.